Bienvenidos a este espacio que es la resistencia artística arcoíris, donde estudiamos la psique, la mente, el corazón, el cerebro, o no es todo lo mismo, el espíritu, el alma, ¿Mm? o son cosas diferentes. Bueno, aceptamos la invitación del 13. El 13 es una invitación, una decisión. Veníamos hablando del 13 y de la máquina. El 13 es como una invitación al otro lado. Entonces, por ejemplo, ahora esto que canceló, el 9, la máquina de Tron, de la película Tron, y lo que simboliza el control del controlador. ¿Sí? Rojo en opuesto al verde, ¿no? Esa dualidad que veníamos hablando, uno que sale y uno que entra. El 9 en el medio, el 9 es algo fijo, el 9 es algo que está fijo. Por ejemplo, en eso de 9 por 1, 9, pero 9 por 2 te da 18, pero si lo sumás 1 y 8 te da 9, 9 por 3 te da 27, pero 2 y 7 te vuelve a dar 9, bla, por 4 36, 3 y 6 9, el 9 siempre da 9, el 9 es algo fijo, que no se mueve. Vamos quizá después, si llegamos hasta ahí, hasta Tesla y lo del 13 y 9, ¿sí? El 9 es fijo. Y acá está claro, el 9 es lo que está en el medio. Después vamos a hablar de esto. Y quizás estamos hablando de 3 y 6, 3, 6, 3, 6, ¿no? Sale y entra, sale y entra. Como cierto logo de cierta resistencia artística arcoíris, ¿no? Que, digamos, estamos hablando de una especie de... No es un toroide, pero es un coso. Estamos hablando de un coso, famoso coso, que se cierra sobre sí mismo. Todo pixelado, pero bueno. Uno que sale y uno que entra, y eso lo mantiene en funcionamiento, digamos. Bueno. Se despertó el gato de la siesta. Y la máquina, veníamos hablando de la máquina, ¿sí? 9 fijo y los dos mundos, ¿sí? Rojo y el verde. Y en eso de la máquina, ¿qué? ¿Querés comida? A ver. Bueno, sí, el gato quería comida. No, y en eso de la máquina, que la realidad estaríamos hablando que pudiera llegar a ser eléctrica, un juego eléctrico, y esta invitación del 13, que nos hace el 13, que sería una actitud, una decisión, algo que sentir del otro lado, si hay un mundo físico que vemos hacia afuera, que percibimos lo que digamos hacia afuera, ese otro mundo, ese otro lado se accede hacia adentro, el que sale y el que entra. Incluso cuando meditamos, lo que intentamos es generar como una cámara sensorial y mirar hacia adentro. Sacar la atención de la afuera. Pareciera que nuestro poder es la atención. Con eso le damos poder a las cosas, con la atención. Entonces, si yo presto atención, no puedo prestar atención a la afuera y a la adentro al mismo tiempo. O sí, un poco y un poco, porque a veces voy pensando, andando en bicicleta y tengo unos reflejos y veo el afuera y más o menos lo interpreto para no caerme, pero también estoy prestando atención a un pensamiento interno.
Estoy siguiendo un pensamiento interno también, las dos cosas al mismo tiempo. Pero quizá no le estoy dando el 100%, ¿sí? Entonces pareciera que nuestra energía la distribuimos entre el afuera y el adentro. Entre un mundo y el otro. Ahí. Entre los dos mundos. Los dos cuerpos. A veces miramos para adentro y nos fijamos cómo es para adentro. Entramos al otro mundo, hacia adentro, y a veces estamos más preocupados mirando para afuera, creyendo que la realidad es lo que está afuera. Bueno, un poco de eso va. Un poco lo que me hizo acordar en esto de la máquina y que la realidad pudiera ser algo eléctrico. Y tanto Cerati, y uno se acuerda de... Nena, nunca voy a ser un superhombre. Sueles dejarme solo. Estoy abriendo el juego, un juego eléctrico. Sueles dejarme solo. Ay, ay. Y sin respuesta. El riesgo es el camino más intenso. Bueno, en eso de el riesgo es el camino más intenso me hace acordar a otro, o sea, en esto de que el mismo tipo, como Sábato nos avisa, nos dice aviso a los ingenuos, si hay algún ingenuo por ahí, no hay casualidades dentro de la misma obra. Entonces miremos con otros ojos su propia obra, porque dentro de la propia obra está diciendo que no hay casualidades. Un tipo como Cerati nos advierte también que, y ya lo sabes, nada es casualidad, ¿sí? En esto estoy abriendo el juego, un juego eléctrico, y entender, hilar todo lo que fue diciendo, porque la poesía es la única verdad. Y nada es casualidad. Entonces, veníamos, el riesgo es el camino más intenso. Afuera el frío embiste, adentro el vértigo. Bueno, suena la alarma, todo muy desprolijo, pero esto de que hay un mundo afuera y hay un mundo adentro. Afuera el frío embiste, adentro el vértigo. Y en eso de que, vamos a la frase anterior, como era, el riesgo es el camino más intenso. Me hace acordar a eso otra frase de él, donde dice, sal del camino, toma la ruta, todo será diferente. Como, hay camino distinto, un riesgo, un camino con riesgo, de prófugos. Siempre seremos prófugos si vamos por ese camino, por un camino hacia adentro, es propio ya. Entonces, si uno empieza a seguir ese camino, ese desvío, sí, se convierte en prófugo. De repente cuando dice, tiene más sentido cuando dice estoy condenado a errar. Y claro, si yo ya no me baso en unas leyes del afuera, sino que empiezo a reoriento mi energía hacia el otro lado, hacia que se accede hacia adentro. Ahí ya esas leyes del afuera no tienen ninguna jerarquía, entonces estoy condenado a errar. ¿Sí? Es lo mismo que cuando dice ya rompí las reglas. Esto de el riesgo es el camino más intenso. Afuera el frío embiste, adentro el vértigo. Bueno, voy a dejar la guitarra. Discúlpenme. Entonces seguimos con esto de estoy abriendo el juego, un juego eléctrico.
¿Ok? Un juego eléctrico, aceptamos. Entonces la invitación de salirnos del camino, de redireccionar nuestra energía, nuestra atención hacia adentro, hacia lo que sentimos y no hacia lo que pensamos, a la información que viene de adentro más que a la que viene de afuera. Pero no, usted no le tiene que dar mucha atención a lo que viene de adentro, porque para eso están las instituciones que chequean la data. Hay fuentes. Sí. Una vez escuché un ejemplo, creo que era Dani Márquez, en uno de esos directos que hace que están muy interesantes. Creo que daba, o no sé quién era, pero creo que era él, daba un ejemplo del periodismo, ¿no? Como vos no podés confiar en tus propios ojos, pero de repente vos vas el periodista te dice, no, una fuente me dijo tal cosa. Ah, bueno, entonces eso es verdad porque lo dice un periodista, pero ¿dónde lo sacó? No, se lo dijo una fuente, y esa fuente es Dios. ¿Quién es? No, es una persona como vos. Ah, pero ¿por qué la fuente entonces? Esa otra persona sí puede decir lo que ve, lo que siente, y yo no. ¿Por qué le tengo que dar bola a ese afuera y no puedo mirar adentro? En algún momento había escrito algo sobre esto, que está subido a Facebook, creo que también está en Instagram, se los leo. Dice, todo el saber humano viene de su propia mente. Todo el saber humano viene de su propia mente, no del exterior. Y allí volverá a su propia mente. No tenemos forma de intentar entender el mundo exterior sin el filtro y proceso mental. De ahí nacen todas las interpretaciones de la realidad, que no son la realidad, son interpretaciones. ¿Sí? Quizás en el sentir sí está la realidad, porque cuando yo siento algo, después trato de acomodarlo a la estructura que tengo mental. Bueno, esto que siento, ¿dónde lo encajo? ¿En qué corriente de pensamiento? ¿En dónde lo encajo? Le tengo que dar un orden, tengo que racionalizar lo que siento para darle un sentido. ¿Sí? Bueno, de la mente nacen todas las interpretaciones de la realidad. Ahí mismo, a la mente, es donde los sentidos envían su sentir, sus pulsos, son todo lo que vos sientas supuestamente en el exterior. Es enviado y procesado solo en la mente y entendido como... Y es un fenómeno eléctrico. Nunca pudiera ser realmente material. Pero no sé cómo podríamos saberlo, si realmente existe una realidad allá afuera. Allí en la mente es donde los sentidos envían su sentir y ahí todo es procesado para luego sacarlo en palabras y esa idea pueda viajar por el mundo físico, gracias a las palabras, sin ninguna otra intención que ser experimentada en alguna otra mente. Esa idea viaja en palabras, pero no son las palabras en sí. Las palabras describen fenómenos, pero no son el fenómeno. Y esas palabras viajan para que esa idea que nunca vio el afuera sea procesado en otra subjetividad, en otro interior, en otra mente. El exterior pasaría a ser solo una plataforma por la que la información se mueve de mente a mente. El exterior sería la plataforma y esta psique que tenemos, donde se nos mezcla el espíritu con el alma, con los miedos, con los sentimientos, con los prejuicios, se nos mezcla todo. Pero ese espacio infinito o eterno, ese espacio no limitado por la materia, ese otro lado al que se accede hacia adentro, porque no es el mundo material que está afuera, es un mundo interno que se accede hacia adentro, donde ahí ya queda nuestro trabajo,
discernir entre el yo y el mí, entre el ego y la mente, entre el alma y el corazón. Entre la cultura y mis sentimientos. Tengo que empezar a discernir en ese mundo interior, en ese otro lado no material. ¿Tengo un trabajo que hacer ahí? Bueno, parece que sí. El exterior sería solo la plataforma, pero la mente, ese campo no material, donde se nos mezcla todo, es la realidad a experimentar en el juego de rol que estamos viviendo. Esa es la realidad a experimentar, la subjetiva. Y el exterior sería el escenario. La mente sería el juego a jugar. No existe la objetividad, no hay manera de experimentar tal cosa como la objetividad, no podemos salir, o sí, de este espacio mental. Sí, del cuerpo físico podemos salir. Habría que ver si podemos salir de la mente. Sí. ¿Se puede? Puede ser, ¿eh? Habría que, como en la meditación, no solo tratamos de aislarnos de los sonidos, de las cosas exteriores, del mundo exterior que nos molesten, sino también acallar la mente. Entonces, ¿hay algo más allá de la mente? ¿Algo que la mente está hecha para encerrar otra cosa? ¿Un espíritu? Queda en nosotros empezar a descifrar dentro de ese mundo interior al que nos invita el 13, a reorientar toda nuestro poder de atención hacia el otro mundo. Y una vez ahí, hacer ese trabajo interno de entender qué realmente sos. Porque vos sos el que sos. Y otra cosa es tu identidad, la que fuiste creando con tu nacionalidad, tu nombre, tu equipo de fútbol, tus gustos políticos. Eso no sos vos. Eso es toda una estructura mental que pareciera nos fue impuesta, ¿sí? Entonces, bueno, toda la experiencia es mental, espiritual e individual, incluidos los sentidos que plantean la vivencia de una realidad concreta exterior, los 5 sentidos, pero esos 5 sentidos solamente son sentidos y experimentados en el campo mental individual. Solamente ahí son sentidos los sentidos. Y repito, uso la palabra mente para referirme a... hay que deshilachar bien la palabra mente porque no es... no es apropiada para lo que estamos hablando, pero sirve como para empezar a entender esta idea de que hay otro universo para adentro. Hay otro universo para adentro. Y entonces, ¿por qué yo no le puedo prestar atención a ese universo que se abre hacia mis adentros? Pero un periodista sí puede confiar en una de sus fuentes, que es un tipo como yo que vio algo. ¿Sí? Un toque. Y en eso de también creérnosla un poco, bueno, está este texto de Agatha Christie. Se comienza inflamada por una idea llena de esperanza y seguridad. Si fuéramos lo bastante modestos, nunca escribiríamos. Agatha Christie. Y otro texto que había escrito en un momento, esto de ¿por qué el amor propio tiene tan mala fama? ¿Qué hubiera sido de nosotros sin el ego? ¿Por qué quererse, entre comillas, está mal? El ego es fundamental en nuestra vida, en nuestro empoderamiento, en nuestra búsqueda y reorientación del sentido. Al final el ego es la brújula, pareciera, de nuestro camino. El ego es clave para ser, no la egolatría vanidosa del fanfarrón, esta pelotudez del agrandado. No, ese ego no, es esa definición de ego no. Sino el ego en su calidad de esencia y honor. Ese ego que hace que no te dejes pisotear. El ego que hace que no trances tus valores. Tus convicciones son sostenidas por ese ego.
Quizás no tendríamos dirección sin ese ego. Dirección, y pareciera ser sinónimo de sentido. ¿En qué sentido? ¿En qué dirección vas? En todo caso, sería tan malo una egolatría desmedida, esto del agrandado sería un error. Lo mismo que una autoestima de mierda sin nada de amor propio, de esa gente que no se quiere, que tiene una autoestima horrible. Eso también sería un error, porque está tan alejado de la verdad el fanfarrón agrandado que no reconoce sus límites. Y el de baja autoestima está en la otra situación, también equivocado, porque no reconoce sus posibilidades. Sin un poco de ego, quizás el justo y necesario, sin un poco de ego no tendríamos motivos para hacer arte, puse. No sé si motivos, pero cuando uno hace arte y la comparte, ¿por qué uno puede hacerla por un momento de distensión, para traer algo del otro mundo, algo del mundo de las ideas? Usar el arte como herramienta para traer cosas de ese otro mundo. Puede ser. Ahora, en el momento que uno comparte ese arte, ¿a quién carajo le dijo que tu arte le importa a alguien? Lo compartís porque tu ego, ese ego bien entendido, que te da un sentido, te dice, bueno, esto es compartible. Esto nació de adentro, esto te tiene que dar orgullo. Puede estar bien o puede estar mal, pero es tu verdad y la es, porque es tu verdad, entonces es verdad. ¿Y sabés quién carajo dice que a tu arte es compartible y que a alguien le importa, entonces por eso lo compartís? Vos mismo decís. Vos mismo decís, esto considero que puede inspirar a alguien. Mi ego me dice que a alguien le puede llegar a importar. Si no, todas las novelas, todo lo que leímos, todo el arte, hubiesen sido bocetos por ahí. Si no existiera el ego, y hubiesen sido todos bocetos, nadie hubiese publicado nada, porque no, bueno, yo escribí esta novela. Viene de repente Borges y dice, no, yo escribí la Aleph, pero no, yo tengo una autoestima de mierda, no, me da vergüenza, no lo voy a compartir. Bueno, si hubiese pasado eso, quizás, bueno, tampoco estaría mal guardarnos para nuestros adentros, para explorar para adentro. Yo siento que en el compartir el arte para afuera hay algo muy lindo. Cuando a alguien le vibra parecido una obra, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, esto también lo damos por... Bueno, esto acá el 9, acá vemos lo del compás, que bueno, acá está el tridente también. Acá lo vemos al tridente arriba. Y el compás, lo fijo, la parte fija es ese 9 de Tesla del 369. Perdón, 369. 369. El 9 es lo fijo de la máquina. Esto, bueno, el 9. El que porta la luz. El portador de la luz. La carta 9. No estarás invocando un... No, acá nadie invoca nada. Hay que desmistificar un poco todo esto. Son metáforas. Y tampoco puedo decirte concretamente qué es cada cosa, sino que cada uno dentro de nosotros tiene que descifrar estas metáforas. Te puedo dar pistas. Unir cosas. Unir contenido cultural. Pero lo que te estoy diciendo es que hay un metamensaje acá. ¿Sí? El 9. Vamos a terminar llegando a lo del 9. No era la idea, pero bueno, tampoco está mal. Íbamos a hablar de la Trinidad, en realidad. Pero lo podemos dejar para otro momento, aunque el 9 es parte de esa Trinidad.
No, y en eso también hablábamos en el capítulo anterior, eso de la naranja mecánica, cuando Alex cae, o hablábamos de Sabrina, que, que es mitad de bruja, mitad humano, ¿sí? Y que no seremos nosotros, ángeles que cayeron a la materia. Y hablábamos de la película Tron, de estoy abriendo el juego, un juego eléctrico. Estoy abriendo el juego, un juego eléctrico. Sueles dejarme solo. Entonces acá está Sam, ¿no? Que ping, 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 está ahí tocando una movida. Hablamos de Stranger Things también, ¿sí? Y esto, obviamente, este láser que está acá atrás nos hace acordar mucho a ese láser de Stranger Things. A ver. Fecundando el portal. A ver si dónde está. No estaba por ahí. Eco, nos hace acordar muchísimo. El portal por donde entró el Demogorgón, ¿no? Estábamos en esto. Notificación. Entonces, ese láser, el portal por donde entra el Demogorgón de Stranger Things, película Tron, ¡pim! Y de repente Sam pasa del otro lado. En este caso está al revés. Lo que nosotros le decimos otro lado era acá. Ese cielo donde está esta arquitectura, ese gran arquitecto, donde está esa situación superior, ese cielo, si vemos a la realidad como una programación, ¿sí? Es donde, acá, toda esta escena, es donde está el programador, ¿sí? Ese cielo. Pero, en un momento el Demogorgon entra a la máquina material, cae, como Alex, en la naranja mecánica. ¿Sí? Y acá ya está dentro de la máquina, que nos hace acordar a Kafka en eso del proceso, que de repente se arranca con que no sabe por qué, pero está encerrado, como nosotros cuando nacemos, cuando caímos, que de repente nos despertamos y estamos encerrados en un cuerpo. Y bueno, ahí Sam ya se da cuenta que entró en la máquina. Está dentro de la máquina donde estamos nosotros. Cayó de donde está el programa. Bueno, esto de las 6. Entonces Sam, plum, entró a la máquina. Por un tubo. Bueno, está listo. Cayó ese ángel caído, como somos todos nosotros. Ha caído a la materia, ha entrado en la máquina, ¿sí? Y los payos, aparecen los payos, ¿sí? El quilombo del rojo contra el verde, ¿sí? Bueno, va por ahí lo del chico Sam cuando cuando está del otro lado, donde está la programación de la máquina. Y de repente entra la máquina. Cayó el ángel caído, Alejandro Magno ha caído.
Y me hace acordar eso de Welcome to the Machine. Entonces teníamos lo de Tron, a Sam cayendo a la máquina, Welcome to the Machine de Pink Floyd, todo el tema de Muse, de cómo nos hablan del juego, de la máquina. ¿Sí? Estaba lo de Cerati, lo de estoy abriendo el juego, un juego eléctrico. Bueno, aceptamos la invitación de abrir el juego eléctrico. ¿Sí? Que nos hace el 13. Quizás pasar del otro lado, entender que hay un otro mundo. Porque también está eso de si hay dos mundos, que como veíamos en este disco, Division Bell de Pink Floyd, o sí, vamos a ver, pasa que esto siempre con los derechos es un quilombo, ¿viste? Pero bueno, una publicidad. Esto de conocer la otra mitad es poco. Entrar al otro mundo. ¿Y cómo se entra? Para adentro. Para adentro, puede ser. Bueno, ahí está. Está una esfera. Bueno, de la esfera también vamos a hablar. Es otro símbolo. Es otro símbolo. No tiene tanto que ver con lo que dicen de la forma de la Tierra. Representa otra cosa. Habíamos hablado de esa bochita que tiene el caduceo de Hermes, ¿no? Esta bochita que, bueno, ya que entramos, no era la idea, no era para nada la idea, pero bueno, pasó. Salvator Mundi, esta pintura de Leonardo, ¿sí? Con la esfera, la bochita esa que sostiene Hermes, esa copa del mundo con los cuatro, del otro lado está la otra mano, ¿no? Pero esas cuatro fuerzas o cuatro movimientos de la máquina, desde la bocha. El que lo agarra esto es el capo del mundo, el Salvator Mundi, el que gana esta copa. Tiene la esfera ahí en sus manos y maneja las cuatro fuerzas. ¿Sí? Como el caduceo de Hermes, los dos ejes. El que sale y el que entra. Cuando creamos la realidad hacia afuera y cuando la creamos hacia adentro. O la percibimos. ¿La creamos o la percibimos? Son preguntas que uno se hace, ¿no? Acá no pretendemos. El tema de la Trinidad, que lo tenemos medio por acá, es lo que en realidad queríamos hablar, pero bueno, welcome to the machine, en esto de hablar de la máquina. Bueno, una flor de 6. ¿Sí? Lo mismo que Sam en esa base cuando entra a la máquina, que lo hace a través de un tubo de 6 lados. ¿Sí? Ahí de nuevo, welcome to the machine. Y bueno, como veíamos, esa flor de 6. Lo mismo que te llevo para que me lleves. Hablando de hoy saltás por la ventana. Bueno, este también, otro que cayó a la materia con una ventana. Un viajero, ¿sí? Tiene unas gafas de viajero. El 7, el rayo. Pim, pim, pim. Y entra por un tubo. Hoy saltás por la ventana. Entra como por una especie de canal. Y aparece una estrella de 6 puntas ahí. Ese 6. Un camino. Un camino por donde entramos al mundo. Entramos al mundo y ¿dónde terminamos? Saltamos por la ventana. Terminamos en un vientre. Terminamos en un vientre. Y ahí entramos a la máquina. Saltamos por la ventana.
como dice ahí. Hoy saltás por la ventana. Como un puñal. Bueno, como un puñal rasgando las tinieblas, ¿sí? ¿Está? 6. Y esa puerta. Una puerta, una ventana. ¿Está? En un momento hay algo de este chico. Tengo más cosas abiertas. Cuerpos, hablando de cuerpos, ¿no? Que caímos a un cuerpo. Caímos a un cuerpo. Sí, este temón de Robbie Williams. La letra, les pido que la busquen, va un poco de esto. ¿No? Y pareciera ser un espíritu que está por ahí. Volvemos a lo de te llevo para que me lleves. De repente uno dice, bueno, caímos a un body. Somos ángeles caídos que cayeron a un body, a un cuerpo, por una ventana. ¿Sí? Entonces uno, el espíritu de uno, le dice a su cuerpo, yo le digo, ¿sabes qué? Yo te llevo para que vos me lleves. Es lo que le dice. ¿Qué le dijo el espíritu al cuerpo? Yo te llevo para que me lleves. Bueno, esto de a través de una característica del 6, porque a nosotros nos hicieron pensar los números como cantidades y en realidad son cualidades. El 6 pareciera ser un movimiento que encierra. Esa ventana es otra cosa, esa ventana de saltar por la ventana tiene que ver con otro número, pero el 6 es un movimiento que cierra y el 3 es un movimiento que abre, en eso del 9 fijo, 9, 3, 6, como dice de Tesla, el 6, el 3 y el 9. El 6 es el movimiento que cierra y el 3 es el movimiento que abre. Y se necesitan como en el flujo de una cosa de estas, de un toroide. Está lo que entra y lo que sale. El flujo que entra, el flujo que sale. Y esto, en el medio, quizás estemos nosotros realmente. Y a veces ponemos la atención afuera y nuestra energía se sale, va hacia afuera, en el flujo de afuera. Y a veces funcionamos del otro lado. Ponemos la energía adentro. Ponemos la atención adentro. Bueno, este es el movimiento del 11 y el 13, del 6 y el 3, del que nos habla un poco Tesla. Y esto es a lo que quizá nos invita el 13. Dejar esta cara donde vivimos tirando nuestra energía hacia el afuera y que redirijamos esa energía hacia adentro, esa atención. Este es el otro lado, uno es para afuera y el otro es para adentro. Hay que ir para adentro para ver el otro lado. Bueno, hablando de Cerati, de Stranger Things, me acordaba un poco de algo que había pegado por acá. Hay que ir para adentro para ver el otro lado. Y empezar a diferenciar alma de espíritu, de mente, de psique. Empezar a hacer ese trabajo interior. Una frase de Cerati: hay que cerrar los ojos para poder ver, curioso. Y 11, con los ojos vendados cuando entra ese otro mundo parecido al de los sueños, ¿sí? Hay que cerrar los ojos para poder ver. Que no nos olvidemos que Morfeo, cuando le revela todo a Neo,
¿Dónde? ¿Quién es Morfeo? Bueno, lo teníamos abierto por algún lado. ¿Quién es Morfeo? Nosotros que nos gusta el tema de los sueños. Y esto de empezar a indagar el otro mundo redirigiendo nuestra energía, que es la atención. ¿Redirigiéndola a dónde? ¿A la afuera? No, a la adentro. Al otro mundo. En la mitología griega, Morfeo, bla, es el dios de los sueños. Neo recibe esa información, ese cruce con Morfeo en los sueños. Recibe esa revelación. Hijo de la personificación del sueño, himnos, y encargado de llevar los sueños a reyes y emperadores. Según ciertas teologías antiguas, el principal... Bla, ya, ya. Fue castigado por Zeus por haber revelado secretos a los mortales en sus sueños. Míralo vos a Morfeo. Tipazo. Después tenemos lo de Homero Simpson. No, tanto. Hablamos de los sueños, de hay que cerrar los ojos para poder ver, para ver el otro mundo. Sí. Tenemos Homero, que tipo, bueno, esto es muy interesante. Bueno, empiezan a usar los dos flujos, el de exhalación y el de inhalación, el que sale y el que entra, el 11 y el 13. ¿Qué es una epifanía? Una manifestación repentina de una verdad. Ah, pero se siente adentro, entonces la verdad. Hay que cerrar los ojos para poder ver. Como 11 en Stranger Things. Como Neo, que tiene que venir el dios griego de los sueños a revelarle en los sueños. Los dos flujos. Esa soda estéreo, ese flujo estéreo. Ese flujo estéreo. Y el campeón del mundo es el que maneja la bocha. El que maneja esa soda estéreo. Y por otro lado, bueno, no queremos dejarlo de los Simpsons sin mostrar, pero esto, hablando de los dos mundos. Bueno, toda esta situación, bla bla, Homero tiene un viaje místico. Sí. Sufre una revelación, entra hacia sus adentros, entra al otro mundo. Hacia sus adentros, el señor Homero Simpson. Ha entrado al otro mundo al que se accede para adentro. Bueno, entonces acá tiene como revelaciones medio pelotudas, ¿no? Vamos a cambiarle la... ¿Y qué pasa? Lo deshacen. Lo deshacen. ¿Qué hablábamos del 13? La muerte. ¿Cuándo recibe esa revelación? ¿Hablábamos de la muerte o de la no muerte? Hablábamos. ¿Hablábamos de la muerte o de la no muerte? De ese 13. Bueno, lo perdí. Me quedó lo de Robbie Williams también. ¿Dónde estaba Homero Simpson? Acá. Cuando Homero supera el miedo de ser destruido, supera el miedo a la muerte, cuando es enfrentado al gran miedo de todos los miedos, del que cuelgan todos los demás miedos, cuando enfrenta ese miedo dentro suyo, aparece la verdad. Hagan lo que quieran conmigo, ya no me interesa lo que me pase. Ah, superó el miedo a la muerte. A eso te invita el 13, a entender que no existe, por eso no tiene nombre. Porque Las otras personas son tan importantes como yo. Bueno, habla de las otras personas, hablábamos de que el amor trasciende la muerte. Empieza a hablar de otras personas. Porque
no soy nada. Bueno, está, qué sé yo. Y se despierta. No. Se despierta. A ver si lo enganchamos con los ojos cerrados. Ahí está. Y despierta. Hay que cerrar los ojos para poder ver. 11 de Stranger Things. 11, pero si empezamos a hablar del 11 entramos en la figura del león, domar al león. Queda para otro día, 1000 disculpas. Y lo de Robbie Williams. No, este señor. Este también tiene alguna que otra. If you want it. Bueno. Veníamos con Robbie, qué sé yo. El tipo es un... Podría ser un... está como en algún lado. Siendo. Y agarra ese camino de 6. Ese movimiento del 6 que cierra. Porque la llave que te encierra... ¿No? Entonces agarra ese camino del 6 desde el otro lado para convertirse en un body. No sé qué sé yo. El auto azul, vamos a hablar del auto azul, que Ale Sanz también nos lo tira por ahí. Y bueno, cuestión, se convierte en un humano, careta, con saco, ¿sí? En un cuerpo. Lean la letra, está muy buena. A través del movimiento del 6 que cierra y el 3 que abre. Esto es la bandera vaticana. La llave que te encierra es la misma que te libera, pero girada al revés. La llave que te encierra es la misma que te libera, pero girada para el otro lado. Hay que invertir ese flujo para adentro. Hay que cerrar los ojos para poder ver. Entonces un poco de acá viene todo esto de che, ¿y qué tiene que ver lo de los sueños con el arte? Bueno, encontramos que en el arte hay una metaforización constante del otro lado y en la noche, cayéndose el velo de la materia, quedamos expuestos hacia ese otro lado. Pero ya es un trabajo interno donde hay prejuicios, donde hay miedos, donde hay cultura, donde hay un alma. Y tratar de descifrar ese laberinto interno, del que solo nosotros conocemos la salida, porque nosotros creamos ese laberinto interno, o permitimos que nos lo creen. Bueno, y en esto de los dos mundos, el 9 en el medio, ¿no? Está lo que es usa el amor como un puente entre los dos mundos, usa el amor como un puente, como un pontífice. Este es el que dice que es un puente entre los dos mundos, entre el mundo espiritual y el pontífice, el puente. Y si en vez de, yo no quiero que este sea mi puente, no quiero. ¿Sí? Acá podríamos empezar a hablar del arco iris, del Bifrost, el puente entre los dos mundos. Bueno, la lengua, el poder de la lengua.
Hablamos del Bifrost. ¿Dónde chota? El Bifrost, bueno, acá. El Bifrost, que es ese mito nórdico del puente entre los dos mundos. El mundo, bueno, entre dos de los mundos. La serpiente que se muerde la cola. Y el arco iris es un símbolo de esa conexión con el mundo de los dioses y Midgard. Entre Asgard y Midgard. Un puente. Un puente. Un pacto, dice en la Biblia. Y bueno, en eso de usa el amor como un puente. Usa el amor como un pontífice, usa el amor como un puente entre los dos mundos. Estaba eso de Corintios 13. Eso de, hablando del 13, eso de que el amor nunca deja de ser. Y el amor que es un sentimiento que escapa a la mente, por ejemplo. Uno no ama con la mente, ni con el alma, ni con el cuerpo. Uno ama con una fibra que solo siente, quizás. Siente el vacío del que emanan todas las cosas, el silencio del que emanan todos los sonidos, el negro del que emanan todos los colores. Pasa el tiempo y ahora creo que el vacío es un lugar normal. Sí, también había, bueno, ella usó mi cabeza como un revólver, pareciera que le habla al subconsciente, ¿no? Más que a una mujer. Y bueno, quizás nos va a quedar para otro momento. Está eso de las 13 más 3 runas, los 13 años de Troya. Sí. El 13 pareciera ser una invitación al otro lado del toroide, al otro lado del vórtice. Conocer la otra mitad es poco. Nos invita al mundo inmaterial, al que se nos abre en la noche. A eso nos estaría invitando el 13 quizás. Entonces uno dice, bueno, vamos hacia el 13, le sigo al 13, pero cuando seguís al 13 te encontrás con los que íbamos a hablar, con la Trinidad. Sí. Cuando redirigís esa atención, te encontrás con el 3, al seguir el 13. Te encontrás con el 3 y conoces el 9. Y al conocer el 9 te liberás del 1. Así que, bueno, los dos mundos, el 13, los dos flujos. El domador de serpientes. Sí. Cuando hablábamos de ese domador de serpientes, la copa del mundo, toda esa simbología, hasta San Jorge y el dragón, que bueno, después fue el coco o el patari, ¿sí? La Trinidad Inca con el domador de serpientes, la bandera de México, del ave, el domador de serpientes Neptuno con el tridente, una simbología de, a través del 3, dominar el 11 y el 13, o aprender desde el 13, redirigir para domar las serpientes, como acá, como Hermes. ¿Sí? Esa soda estéreo. Esa soda estéreo que, bueno, hablando de esa Trinidad, quizá lo toquemos un poquito. Esa Trinidad, 6, 3, 6,
3, 9, 6, 6, 9, 3. El 9 es lo fijo. El que sale, por eso se habla de esa dualidad masculino, ¿no? Acá vemos, para que se entienda esto, ¿no? Esta figura de corte masculino y esta figura más de corte receptivo femenino. El flujo que da y que entra. Y ese 0 del medio, ese 9 fijo, que dice en el principio, que no, con la lengua para afuera nos hace acordar a eso del verbo, de en el principio era el verbo, ese vacío del que emanan todas las cosas. En el principio era el verbo es preexistente a lo creado, porque dijo Dios, sea la luz, y bueno, empieza a crear, pero a partir del verbo, a partir de otra cosa preexistente. Ese 0 y la dualidad, la tierra, el sol y la luna, pasado, presente y futuro, cuerpo, mente, espíritu, cuerpo, mente, espíritu. Y si fuese un dispositivo, si fuésemos una máquina, como les estoy diciendo que somos, no sería el espíritu, supongámoslo así. Teníamos cuerpo, mente, espíritu. El cuerpo sería el dispositivo, ¿sí? Dispositivo. La mente sería la app. Y el espíritu sería, si queremos, la electricidad. La electricidad está encerrada en la app y en el dispositivo. No fluye libremente, fluye por donde la app y el dispositivo le dicen que tiene que hacerlo. Estaríamos hablando del espíritu. La mente serían todos esos programas con los que funciona nuestro cuerpo, que es el aparato físico. ¿Sí? Y por ejemplo, lo que nos pasa es que cuando entramos a la Trinidad empieza a abrirse en otras Trinidades. Porque cuando entras a la mente te empezás a encontrar que no es lo mismo el cerebro en sí que el alma o el yo. Esta diferencia entre el yo y el mí, el ego, el espíritu, se nos mezcla todo. Entrar por acá hacia esto, hacia lo esencial. Dejar de usar este espíritu para prestar la atención afuera, desperdiciar energía, sino redireccionar esa energía hacia adentro para volver a encontrar a esto que éramos, a este que es el que está dentro nuestro, porque es muy difícil hablar de lo que estamos hablando y no, ni en pedo quiero tener una razón porque no, es un desafío muy grande todo esto. Pero por ejemplo, si buscamos, tenía que abierta la definición de mente, bueno, lo define más o menos como cerebro. El cerebro, lo dice cerebro. Pero después tenemos el alma, que es una especie de característica de los seres animados, el ánima, lo que nos anima. Los animales son animados. ¿Sí? Es una construcción mental energética que se va creando, inmaterial, una identidad falsa, que encierra al espíritu humano, que es otra cosa. El espíritu humano es un concepto, bla bla. Mientras que el término puede ser usado con el mismo significado de alma humana, el espíritu humano a veces es usado para referirse
El espíritu humano incluye... Bueno, empieza a mezclarse, hay muchas definiciones. El espíritu humano es considerado la función mental de la conciencia, y el espíritu humano se distingue de emociones, maneja emociones. Él es, bueno, una construcción social. Pero bueno, va un poco de... Hay un yo esencial y después hay una alma que nos dicen que la evolucionemos. ¿Y hasta cuándo? ¿Vos sabés el laburo que es evolucionar un alma? ¿Vos me estás jodiendo? Si Jesús me dijo que tenía que ir para atrás y tenía que volver a ser como un niño, ¿no? No tendré que cambiar el flujo. Esa soda estéreo no tendré que estar dándole más bola a la parte, al otro mundo. Yo soy el pontífice entre los dos mundos. Soy yo. El que está acá. Llevo y traigo y doy y recibo. ¿Sí? Así que bueno, estaba eso de la misma llave que te encierra es la misma que te libera pero girada para el otro lado. Que es un poco también esta metáfora de la bandera vaticana. Que nos hace acordar a esa canción, ya que mencionamos tanto a Cerati, vamos a usarlo, vamos a exprimirlo. Eso de el reino de los cielos, la llave del Averno es igual, es igual. Pero como que el reino de los cielos y la llave del Averno es igual, es igual. ¿Cómo? A ver. Y porque la llave que te encierra es la misma que te libera. Hay gente que después se fanatiza con la llave. Y vaya palabra, ¿no? Llave. Entonces la llave que te encierra es la misma que te libera. Gira para el otro lado. Hay que reorientar nuestro poder. ¿Y cuál es nuestro poder? Nuestra atención hacia nuestra parte receptiva o la otra, la que da. Miramos hacia afuera o hacia adentro porque las dos cosas al mismo tiempo se nos complica. Yo soy el puente entre los dos mundos y puedo mirar el mundo exterior e intervenirlo, pero también puedo cerrar los ojos para poder ver el otro lado que se abre para mis adentros. Y por eso a mí me gusta mucho el tema de los sueños, porque nos abre un poco todo. Se cae el velo de la materia. Se cae el velo de la materia. Estamos en ese otro lado que sostiene este otro, porque sin este flujo, sin este contraflujo, no podría existir el otro. Entonces este lado es sostenido por el otro. Eso de que lo que crees, creás. Y como es afuera es adentro, como es arriba es abajo. Ese yo que experimenta esos dos mundos. Pero el quilombo de la mente, ¿no? Entramos a esa Trinidad y de la cual nos invita el 13 a la Trinidad y después esa Trinidad se abre en otras Trinidades. ¿Sí? Cuerpo, mente, espíritu, dispositivo, aplicación, electricidad, ¿no? Materia, el programa para que funcione y la electricidad. El espíritu, la mente, el cuerpo.
¿sí? Pero dentro de esa mente, si vamos a verlo como una aplicación, vos tenés, dentro de una aplicación, tenés lo que es la experiencia del programador, que sería el back, ¿no? Dentro de la mente. Y la experiencia del usuario. Como que incluso dentro de la mente tenés que empezar a pensar también en divisiones, en que nos han dividido la mente, en que hay una programación, hay una experiencia del usuario, que son interfaces distintas. Hay un inconsciente y hay un consciente, un límbico y un neocórtex y un reptiliano y un hemisferio. ¿Sí? De repente, ¿qué pasa? Encima esta programación tiene es infinita. ¿Por qué? Empieza a pasar esto de el Uroboros. Perdón. Y ese Uroboros, esa serpiente que se muerde la cola. Vos le pones electricidad al dispositivo con el programa y empieza a ejecutarse de forma infinita, como la máquina. Bueno, está. ¿Sí? El 1, todo vuelve al 1. ¿Sí? Y el 1 y esas cuatro fuerzas, movimientos de Alanis Morissette que mostraba. Obviamente no es un auto, es una máquina, el manejador y las cuatro fuerzas. En realidad son dos ejes, ¿no? Cruzados. Pero bueno, cuestión, esa programación, ese back del programador de la mente, resulta que vos lo pones a andar y empieza a buclear, es infinito. Tiene una serie de operaciones que repite automático ad infinitum, for eternum. Disculpe mi latín. Y queda funcionando el programa. ¿Sí? Y hay una experiencia del usuario, es decir, hay una experiencia, incluso acá, el dispositivo se te cae, se te rompe, se raya la pantalla, pero no lo siente la electricidad. Eso, por ejemplo, no lo siente. No lo siente. Por ahí un programa deja de funcionar porque no te anda el sensor, bueno, de la pantalla, ¿no? Porque se rajó, pero la electricidad no sufre esos varíos. Sí, entonces empezamos incluso a ver esa trinidad en lo que podría ser un dispositivo, incluso un celular cualquiera, que empezamos a ver que nosotros mismos funcionamos así, como el Trivium nos dice, igual que el coso Maya, Azteca. Esto de la lógica, la gramática y la retórica. Recibir la información, procesarla, y la sabiduría consiste en saber darla también. Bueno, quizás tenga un poco que ver con esto. Con Welcome my son to the machine. Caímos a la máquina. Está bien, pero entonces no somos de la máquina. Y si yo... No, pero tus sueños son mentira. Y si yo... O sea, no vale ni la pena discutir si son verdad o son mentiras. Sí, lo que te puedo decir es que los experimento. Es una experiencia que experimento.
es parte de mi realidad. Lo experimento. ¿Sí? Pero tenés que redirigir la atención hacia adentro. Switchear esto, el 9 fijo, es este eje. Es este eje. Lo fijo. Por donde danzan esos dos flujos. Bueno. Un poco de la Trinidad, el domador de serpientes. Sí, estos tres flujos, esta soda estéreo, más el cero, ¿no? Porque también esto de la electricidad tiene que haber una tensión. Hablábamos de tensión. Esto ya tiende al infrarrojo y esto al ultravioleta, pero hablábamos de tensión. Tiene que haber una diferencia de tensión para que funcione la máquina. Para que pase este chispazo. Tiene que haber una diferencia de tensión entre el cielo y la tierra. Tiene que haber una tensión entre un partido político y el otro para que se dé el chispazo. Tiene que haber tensión entre la dualidad. ¿Sí? Bueno, y esto va de RGB, esta gente sabe de qué va, por eso van de R, de rojo, azul y verde, ¿no? Digamos, es esto de la composición de la luz, RGB con el verde en el medio, ¿no? Digamos, es exacto a cómo son las pantallas, ¿no? Y digamos, si esta máquina se proyecta desde el cielo, la máquina en la que estamos, la pantalla sería el mar, la pantalla sería ese punto cero, lo fijo, el éter. Yo no espero darte ninguna respuesta, lo que espero es que te agarren muchas dudas y empieces a indagar un poco de qué hay en estas canciones que uno canta. ¿Sí? ¿Es plana la pantalla donde se proyecta la máquina? Bueno, ese flujo y contraflujo, ¿sí? También se precisan el uno al otro. Precisar, es una forma de decir, de lo que también va lo que es el número 101, que lo solemos ver mucho, y la superación de los miedos, la habitación 101 de Matrix, lo mismo que la habitación 101 de 1984, ¿no? Ese 101, ese 0, ese H2O que es el agua, el 0 y los dos antenas, la antena que viene en un sentido y la que va en el otro, y el 0. Bueno, a ver si me queda algo por acá. Bueno, el quilombo es cuando empezamos a entrar hacia adentro. Sí. En esto de amarás al Señor con toda tu alma y toda tu mente. Corazón, alma y mente, entonces no son lo mismo. Claro, no es lo mismo lo que pienso que lo que siento, que lo que digo. Entonces, quizás a lo que nos invita el 13 es a una revisión de ese otro mundo interior, donde se empieza a descomponer un poco qué es realmente ese yo, qué es el alma que la cultura me ha dado, una falsa identidad, unas características que evolucionar, cuando yo en realidad ya soy un verbo, ya soy un yo.
Ya soy un yo. Bueno, hay un poder ahí, hay un poder muy grande también. Entonces empezar esa revisión de como si fuese destilar, purificar, empezar a revisar, pasar del otro lado de la máquina para el lado de adentro, al que se sale para adentro. Para empezar a bucear un poco y intentar separar lo que es sentimiento de lo que es pensamiento. Yo siento muchas cosas, después trato de entenderlas, trato de interpretarlas bajo el poco conocimiento que tengo de una cosa, de la otra. Trato de ordenarlo en la cultura en la que estoy, racionalizar mis sentimientos. Pero tengo que empezar a hacer ese trabajo interior, de descifrar cuál soy verdaderamente yo y cuál es esa identidad, esos miedos impuestos, esa cultura. Sí, es lo que veníamos hablando de. Yo te puedo ayudar a acomodar un poco estas ideas sueltas de, por ejemplo, gente que ha tenido revelaciones en películas y suelen graficarlo con los sueños, hablar un poco de la Trinidad, ¿sí? De la máquina. Pero todo esto es al recontrapedo si tratás de memorizarlo, cuando vos lo que deberías hacer con esto es sentir qué te inspira. ¿Qué te inspira? ¿Qué es todos estos símbolos? ¿Qué te inspiran? ¿No? Que vos tenés que desencriptar la metáfora adentro tuyo. Vos podés, de todo lo que yo dije, vos podés entender lo que se te cante la bola, podés tergiversarlo, tratar de encajarlo a su vez en o sea, yo ya mi sentimiento traté de encajarlo en un contenido racional. Ahora vos vas a entender lo que se te cante la chota y lo vas a tratar de encasillar en otro contenido que no es el que yo dije, pero lo vas a encasillar en el que vos tengas. No va de esto. Esto va de que empieces a estar atento a esos símbolos, que no todo es adoración al demonio. No, ahí la clave íntima se va cayendo de mis labios, ¿sí? Entonces hay un misterio que dar vuelta acá, ¿sí? Hay dos cuerpos, nos decía 1 Corintios, hay cuerpo espiritual y hay cuerpo animal, ¿no? Soda Stereo, disco no sé, ¿se acuerdan? Doble vida. ¿Y cómo no vas a tener una doble vida si tenés dos cuerpos en dos mundos? ¿Sí? A recorrer un camino interno, que no es el mío, es el tuyo. Es el tuyo. Es ese viaje del héroe mítico. ¿Sí? Bueno, intentá descifrar las metáforas. Intentá darle lugar al otro mundo, centrar la atención en el otro flujo, en el contrario. Cuando veamos el 3, el 6 y el 9 en películas, series, libros, monumentos, esa Trinidad, la Trinidad de la Trinidad. Cuando entras a la Trinidad mental y se empieza a abrir otra Trinidad dentro de la Trinidad, donde decís, bueno, entro a mi mente, soy cuerpo, mente y espíritu, entro a mi mente.
Pero ahí se me confunde el cerebro con el alma, con los recuerdos. Se me confunde la electricidad con los sentimientos. ¿Sí? Entonces ese límite que vemos muy claro entre el cuerpo y la mente es lo que quizás tenemos que empezar a trabajar. Saber dónde, mirar para adentro para entender dónde termina nuestra mente y empieza nuestro espíritu. ¿Sí? ¿Qué cosas somos realmente y qué nos metieron a la fuerza? ¿Qué sentimientos siento yo dentro de mí? Hay información afuera y hay información adentro de mí. Y ese es uno de los grandes problemas que nos han llevado a esta situación mundial. Que los científicos ya no generan información propia, sino que siguen protocolos del exterior. Reciben la información y la obedecen, son súper estrictos con la información que leen, pero han callado esa voz interna. Que de paso, ya como para cerrar, voy a contar una anécdota personal. Una vez charlando con el psicólogo, el tipo me quiso medicar, hablando de esta voz interna. Porque yo le dije esto, le dije, mirá, tengo una conversación, tengo un diálogo interno. Bueno, ¿qué es esto? Uno piensa, a veces va en bicicleta y piensa cosas y elabora un discurso interno, tiene una conversación consigo mismo. Barullos de la mente. Cuestión, el tipo me quería medicar, ¿no? Claro, el tipo entendió que yo escuchaba voces. Claro, como estos pseudocientíficos de ahora, que los titulan para que no piensen, para que obedezcan protocolos y nada más, les han anulado ese diálogo interno. Entonces viene alguien y le dice, che, mirá, tengo una conversación interna donde pienso cosas, las discuto conmigo mismo, porque tengo una conversación interna entre lo que pienso y lo que siento, que no es lo mismo. Entre la cultura y mi yo. Ah, no, vos escuchás voces, te tengo que medicar. Bueno, no, ¿sabés qué? No me vas a medicar y te vas a la puta que te parió porque no, sos un pelotudo, pero con título. Sos un pelotudo, pero un pelotudo que se ha tomado años para recibirse de pelotudo. Entonces, prefiero no perder mi tiempo con gente que no entiende o que le han callado su conversación interior. ¿Sí? Bueno, hablamos del 3, del 6, del 9. Hablamos un poco de esos 3. Bueno, esta serie, muy... Listo, espero que la hayan pasado bien. Síganos en Facebook, Resistencia Artística Arcoiris. Teníamos mucho para decir de esto, del 13, del otro lado, de los dos mundos, de la Trinidad, de esa invitación a la Trinidad. Superando el miedo de los miedos, se accede. El miedo a la muerte hay que pasar para acceder a ese espacio interno. Bueno, los sueños son un muy lindo espacio donde experimentar ese mundo interior, donde se nos mezcla todo, pero es un lindo espacio para empezar a estudiar, fijarnos en esa experiencia inmaterial, ¿sí? En cómo nos invade el exterior y a veces soñamos de cosas de que nos invadió algo de afuera y nos quedó en algún lugar del cerebro guardada esa data y apareció en un sueño. Bueno, un poco para todo eso, ¿sí? Es lo que a mí me gusta de los sueños, que es como
pasar del otro lado de la máquina, entrar a ese otro lado al que se sale para adentro, esos son los sueños. Pero una vez ahí, hay un trabajo del guerrero, del camino del iniciado, del héroe, ese camino iniciático, de empezar a discernir las características de ese mundo, de ese otro mundo que se abre hacia sus adentros. ¿Qué le es propio? ¿Qué le fue impuesto? ¿Qué siente y qué tiene que racionalizar? ¿Qué siente y qué son explicaciones de por qué siento lo que siento? Bueno, hasta acá llegamos. Bueno, el León en La Plata, cuando estudiante, creo que inauguraron el estadio, no me acuerdo, pero lo del León holográfico en el 1 de Jeremías Springfield, de Platón, en el One, que acá este Hermes también, el One, ese león, ese león de fuego en el 1 de La Plata, vaya ciudad, rojo, todo rojo. Bueno, creo que hasta acá está bien. Quizás el 13 era una invitación a acudir a ese llamado interior, pero en ese llamado interior empezará. Hay un camino ahí, hay un camino que se va trazando por tus adentros, aparte de que vas haciendo un camino afuera. Bueno, siempre seremos prófugos. Si seguimos a eso de adentro, y estoy condenado a errar, ¿no? Muchas gracias. Saludos.